Cuando vamos a tocar el tema sobre la radio online, sus características y las funciones, ¿no? Que tiene mucho que ver con los medios de comunicación en los tiempos de pandemia. La siguiente, por favor. Vamos a la siguiente. Entonces, ¿qué es un código? Yo le pregunto a cada uno de ustedes. Y si no lo saben, por favor, como yo siempre le digo a mis alumnos, alumno que sabe, 5 puntos más para el examen final. Y alumno que no sabe, me debe 10 puntos a mí por no saber. Entonces, a la próxima, así con mis alumnos, siempre yo los motivamos continuamente, ¿no? Entonces, ¿qué es un código? Cada uno ya me imagino que en este momento están pensando que es un código. Vamos al siguiente, por favor. No se vayan a olvidar. ¿Qué es un código? Un código es una serie de símbolos que por separados no representan nada, pero al combinarlos pueden generar pues un lenguaje, una comunicación. Podemos tener diferentes tipos de código, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo les hago así? Yo hago así simplemente, sin poder, ese es un código también, ¿no? Es un código. Cuando usted ve un código de repente que los baños son masculino y femenino para hombres y mujeres, también es un código. Hay una combinación, ¿no? Entonces, dentro de eso se da una comunicación que tiene que ver. Y dentro de eso también tenemos la comunicación lenguaje. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, el código es el lenguaje con que se comunica el emisor. No se vayan a olvidar, emisor y el receptor. El emisor y el receptor deben utilizar el mismo código para que se puedan comunicar, para que sea realmente una comunicación viable. Tenemos que estar muy pendientes de lo que es el emisor. El emisor, la persona que está enviando el mensaje, y el receptor, que yo voy a escuchar el mensaje. Así como ustedes están en casa. Ustedes cuando escuchan una canción, lo está emitiendo realmente el emisor, y el receptor soy yo que lo estoy escuchando. Uy, qué bonita canción, me gusta, me trae muchos recuerdos. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, aquí podemos ver ampliamente los elementos, ¿no? El emisor es la persona que es el hablante, el que escribe también, entonces le da. Tenemos un código que es el mensaje, el canal, y eso va al receptor. El receptor se convierte pues en el oyente. No se vayan a olvidar, el emisor entonces está enviando el mensaje, está hablando. Entonces por la radio es un mundo de fantasías. La radio inmediatamente comienza a llevarnos a un mundo más allá. La radio comienza a narrarnos. Por eso que nosotros no conocemos a los locutores, pero nos imaginamos a través del receptor, que soy el oyente, de que es una persona alta, grande, y cuando tú vas a visitar al locutor, simplemente, o la locutora, no es así. Entonces, pero hemos descrito dentro de nosotros de que realmente el emisor es una persona que tenemos una imaginación, nosotros como receptor. Siguiente, por favor. Aquí está, aquí me quería quedar porque en la época de los 80, como lo dijo el alumno Tamay, realmente quiero decirles aquí, nosotros cuando comienza la radiodifusión en el Perú, comienza realmente a operar a partir de la época de los 50, 60, donde no existía todavía pues el tema de la televisión. Entonces es ahí donde la radio se apropia inmediatamente. ¿Cuántas frecuencias existían? 2 frecuencias, la frecuencia onda corta y onda larga. Todavía no existía la AM. ¿Qué cosa es la AM? La amplitud modulada. Recién a partir de los 60 comienza a incursionar la radio, la amplitud modulada. Pero las primeras frecuencias que tuvimos, miren cómo era antes la comunicación en nuestro país y en el mundo entero, teníamos nosotros lo que era la radio. Siempre ha sido, la radio está más cerca de la gente y eso de ahí nos ayuda bastante hoy en día. ¿Y por qué? Porque antes teníamos onda corta y onda larga. Entonces esas 2 frecuencias solamente se utilizaban hasta que fue aumentando la tecnología y creció y se dio pues lo que es la radio AM. Durante muchísimo tiempo hemos escuchado la amplitud modulada y las radios en aquel entonces eran de esta manera. Podemos apreciar cómo era la radio. Miren, ve, teníamos nosotros un tornamesa, teníamos dos LP que le llamábamos, antes existía el disco de carbón, después el disco de vinil, que lo están viendo ustedes, y luego de ahí fue llegando la tecnología, ¿no? Fue creciendo totalmente en los 80 y llega el cassette. Posteriormente, después del cassette, ¿qué tuvimos? Tuvimos el DAT, tuvimos el cartucho, y luego de eso hoy en día pues tenemos en USB. Imagínense que cada estación de radio tenía aproximadamente cerca de unas discotecas, donde guardaban todos estos LP de vinil, y los colocaban realmente en diferentes sitios. O sea, tener 10.000, 15.000 era tener pues una habitación completa de discos. Hoy en día simplemente usted en un USB pequeñito
usted puede llevar cantidad de canciones. Entonces, esta era la época cuando comienza la radio, hasta los 80, parte de los 90 también se podría decir. Siguiente, por favor, la diapositiva. Entonces, pueden ustedes apreciar bien. Y la radio, en aquel entonces, cuando no había la televisión, la radio ocupó un papel importante que se llamaba la radionovela. La radionovela. Entonces, acá están los locutores que hacían las radionovelas. Un tiempo, hace ya 5 años, una estación de radio también en frecuencia modulada quiso nuevamente volver a retomar el tema de las radionovelas, pero por factor económico no se pudo poder realizar. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, hasta ahí estamos claros. Luego de los 80, ingresa una generación, viene lo que es la FM, la frecuencia modulada estéreo. Y ya no escuchaban la AM. ¿Por qué escuchaban la FM? Mejor calidad, mejor sonido, que también se dio. Y usted dirá, ¿por qué el profesor Martín nos está hablando si tenemos que hablar de los tiempos de pandemia? Porque tiene mucho que ver la historia, cómo nosotros comenzamos, cómo era el antes, cómo era antes y por qué la radio hoy en día no cumplió un papel importante en la pandemia. Entonces, hemos tenido la radio AM, la frecuencia modulada estéreo. Hoy día la hemos tenido también en la actualidad, ¿no? Entonces, dentro de todas esas estaciones de radio había muchísima competencia, porque las radios antes trabajaban, había la radio de Estudio 92, Panamericana, y como lo dijo realmente el alumno Núñez, había 1160, y 1160 fue una de las radios pilares. Siguiente, por favor. 1160 fue una de las radios tan importantes que de repente hoy día ustedes le pueden preguntar a su papá, a su mamá, cómo se conocieron, le va a decir con 1160, ¿no? ¿Cómo se enamoraron? Con 1160. Pregúntele a su tío, ¿dónde se iba a bailar? Con 1160. Porque en 1160 nosotros, y junto con Panamericana y Estudio 92, quiero decirles que en aquel entonces los videos, que ahora usted lo ve en TV, que se hay un canal especialmente, antes los videos, nosotros íbamos a la Plaza de Hacho, ¿no? Donde se llama la Casa de Todos ahora, y ahí proyectaban en pantalla gigante los videos de Michael Jackson, Bruce Springsteen, Billy Idol, Cyndi Lauper, Madonna. Entonces, grandes artistas, y todos quedaban realmente estremecidos porque veían en pantalla grande a los artistas, ¿no? Y la gente se imaginaba que estaba pues en Nueva York. La gente se imaginaba que estaba en un concierto con sus artistas. Y ahí que se crea la Más, se crea diferentes estaciones de radio. Pero es aquí donde da un giro total, ¿no? ¿Por qué las radios en FM no cumplieron su factor importante? La siguiente, por favor, es sobre las radios online. Y aquí tiene que ver mucho las radios online. Aquí tiene mucho que ver. Y con esto yo le quiero decir a cada uno de ustedes, cuando comienza ya el confinamiento del tema de la pandemia, simplemente nos trajo muchas cosas a colación lo que estaba pasando en nuestro país, ¿no? No sabíamos cómo podíamos actuar, no sabíamos qué íbamos a hacer. Lo primero que hicieron las radios en AM, muchas de ellas, hasta hoy día en la actualidad, han tenido que cerrar su programación, porque mantener una radio en amplitud modulada simplemente se gastan más de 50.000 a 60.000 soles mensuales, con el tema de la energía eléctrica. Y mantener una radio en FM va parecido por ahí. Entonces muchas radios en AM y FM tuvieron que cerrar su programación ante esta pandemia hoy en día en la actualidad. ¿Y qué optaron? Por estar con las radios online. Entonces, ¿por qué? Porque en una radio online es mucho más cómodo, no tengo que pagar y simplemente no tengo que tener tantos trámites para las licencias correspondientes o para instalar una torre, ¿no? Una antena. Pero la radio online ha cumplido un factor importante. La siguiente, por favor, diapositiva. Entonces, dentro de esto yo les pregunto, ¿qué es una radio online? ¿Y qué tanto sirvió realmente en la pandemia una radio online? Entonces, una radio online es simplemente una radio por internet, una radio también llamada streaming casting, ¿no? De audio, radio virtual, radio por internet o ciberradio, tantos nombres que tiene hoy en día, donde existe realmente una exhibición de contenidos de que se da a través de la radio y las características propias del medio radiofónico, ¿no? Entonces, muchos han experimentado y tienen programas en radio. ¿Y por qué la radio online ha cumplido en los medios de comunicación en tiempo de pandemia un tema muy importante? Sí lo ha cumplido. Mientras las radios cerraban de señal abierta
las radios AM y FM comenzaron a cerrar su programación, las radios online cumplieron un factor importante de distracción, porque antes no consumíamos mucho Internet. Hoy en día, debido a este confinamiento, todo el mundo consume Internet. Si teníamos a nuestro adulto mayor, a nuestra abuelita, abuelito, muchos alumnos, muchos jóvenes les han enseñado el funcionamiento. Y de repente el abuelito pues era viudo como cerca de 8 años, hoy en día a través del Internet ya consiguió una pareja nueva, ¿no? Entonces es así, porque el Internet llega pues a todo el mundo. Entonces en este confinamiento muchas de las personas tuvieron que reinventarse y utilizaron las radios por Internet. La radio por Internet cumplió uno de los factores más importantes en nuestro país. Yo le podría decir y asegurar que en esta pandemia, Ecuador, cuando entró en una crisis total el Ecuador, ustedes vieron las imágenes a nivel internacional, ustedes veían la cantidad de personas en el Ecuador, cómo iban muriendo por el tema del COVID-19, por el coronavirus, personas que morían en la calle, personas que eran cruelmente imágenes irreproducibles, pero era una película de terror, pero era una realidad lo que vivía el Ecuador. ¿Y qué hizo el Ecuador? Tuvo que utilizar las radios online para poder capacitar, para poder enseñar a la población. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene un celular y a través de un celular yo me puedo comunicar. Entonces, el medio de comunicación de la radio en tiempos de pandemia sí cumplió un factor importante, uno de los factores tan importantes también. Y aquí en nuestro país, nosotros con un grupo de amigos constituimos hace 3 años una radio que se llama Radio Bomberos del Perú, ¿no? Aquí está. Entonces, ustedes pueden entrar, si gustan, a Google, ponen ustedes Radio Bomberos del Perú y ustedes van a escuchar una radio exclusivamente de prevención, una radio donde les habla qué tiene que hacer en caso de un incendio, en caso de una fuga de gas. Es una radio solamente de prevención. La hicimos hace 3 años con un grupo de amigos, funciona en online. Pero debido al confinamiento y debido a que estaba dentro de nosotros, cambiamos la programación. La radio se interconectó con Radio COVID-19 y hoy en día, en la actualidad, le voy a dejar el link después al final para que ustedes puedan escuchar la radio, donde todo el día se está propalando las 24 horas del día qué tiene que hacer con el COVID-19, distanciamiento, lavado de manos, mascarillas, lentes herméticos. Entonces todo eso se ha dado realmente a través de ¿qué? La radio online. Y en este tipo de pandemia, los medios de comunicación, estas 2 radios han cumplido un factor importante. ¿Por qué? Porque el sector más golpeado, ¿cuál es? Estamos hablando del sector D, E y F, los sectores populares. Cuando hablamos de los sectores populares, estamos hablando entonces de los asentamientos humanos también que existen. Por ejemplo, si hablamos de Comas, estamos hablando de Comas, Retablo, Tungasú, Caño Nuevo, La Balanza, Belaúnde, Coyique. Y si hablamos de Caraballo, también hasta Carapongo, ¿no? Hasta Carretera Canta, que es parte de Caraballo. Entonces, la radio cumplió un factor importante porque se habló con los dirigentes y todos los dirigentes de los asentamientos humanos, a través de su celular, escuchaban realmente la radio y seguían todo el procedimiento, porque los demás medios de comunicación de señal abierta no lo podían hacer porque tenían realmente deudas y era imposible de que esté realmente las radios al aire. Acuérdense los primeros meses de la pandemia, estamos hablando de inicios quincena, 16 de marzo, y luego cómo fue el mes de abril. Comenzamos realmente con un espíritu totalmente, todos los peruanos, sí, a las 8 de la noche cantábamos el himno nacional, Contigo Perú, y después poco a poco fuimos perdiendo todo eso. Se fue perdiendo porque ya no había una comunicación. Entonces, aquí los medios de comunicación en tiempo de pandemia tuvieron que seguir llevando la información para poder salvar vidas. Entonces, Radio Bomberos del Perú se convirtió en una radio de salvar vidas, juntamente con Radio COVID-19. Entonces, es así como se tiene una programación adecuada y se da hoy en día con la nueva tecnología. Ya no tenemos realmente la consola que teníamos, ¿se acuerdan? En los 80. Teníamos una consola grande con el disco de vinil, ¿no? Ahora tenemos simplemente una computadora que registra realmente los programas cuando son grabados, que se puede dar, ¿no? Es una nueva tecnología. Yo apuesto siempre por la tecnología. La tecnología, antes en nuestra época, por ejemplo, los profesores escribían a máquina, pues, en su maquinita. O yo cuando practicaba en la República, en el diario, el jefe de información, había una sala grande donde había un montón de máquinas de escribir y todo el mundo, tú escuchabas
así nomás se escuchaba. Hoy en día ya no, hoy en día nosotros tenemos, por ejemplo, para poder comunicarnos, tenemos realmente un teclado que ha sido reemplazado por la máquina de escribir y podemos utilizar el Word y otras herramientas más. Eso es lo que nos ha favorecido la tecnología enormemente a nuestro país. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, para poder nosotros seguir y haciendo las cosas, no necesariamente yo podía tener pues una cabina como debe ser. Esta es una cabina hoy en día, en la actualidad, una cabina con una tecnología total, donde usted puede ver que tiene ahí 2 monitores, o sea, tiene las computadoras pertinentes y tiene 2 micrófonos y una consola. Ya no se necesita, inclusive hoy en día, cada uno, el medio de comunicación transmite. El locutor también se convierte en operador. Entonces está supliendo algunas funciones también que son importantes. Entonces, la llegada de la radio online ha impactado en la forma como se emite, cómo llega, cómo interactúa, ¿no? Todos hoy en día podemos tener una radio online. Yo les recomiendo a cada uno de ustedes que ustedes como alumnos se formen, se organicen realmente en que cada uno de ustedes y forme su propia estación de radio. Hoy en día formar una radio online no representa muchísimos costos. Imagínense poner una radio AM o FM, son inversiones muy grandes, pero hoy en día con el tema de la pandemia todos consumimos el internet. Todos estamos obligados hoy en día, hasta los chicos, porque todas las clases son remotas y necesitamos cada día más seguir con los medios de comunicación por el internet. El internet prácticamente es nuestra vida. El internet hoy en día está más cerca de nosotros, ¿no? Y podemos nosotros hacer estos tipos de comparaciones que se puede dar entre la radio de señal abierta y una radio online. Cuando hay una emergencia y cuando tú quieres ver, se viraliza, ¿no? O sea, ¿qué tan importante es las redes sociales? Es muy importante. Y más aún en tiempo de pandemia. Es tan importante que, por ejemplo, el incendio que ha habido en San Juan del Lurigancho hoy día, los pobladores ya mandaban y comenzaban a grabar, mientras que un canal de televisión tenía que esperar todavía que llegue un reportero. Entonces, ¿cuánto iba a demorar? Por lo menos 1 hora, hora y 15 en llegar, pero en tiempo real se transmite. Entonces, todas estas cosas que se están haciendo en tiempo real es muy importante, es que lo que nos lleva. Los medios de comunicación en tiempos de pandemia ha aumentado. Hoy en día la gente consume más las radios por internet, los canales por internet, los periódicos por internet. Todos los medios de comunicación en esta pandemia han crecido. Es más, usted quiere vender algún producto, no lo va a vender porque le cuesta la publicidad, muy cara, pero usted lo vende por internet. Muchísimos lo venden hoy en día por internet. Entonces, la llegada de la radio en esta pandemia se ha convertido en un impacto que forma realmente una capacidad de seguir creciendo muchos periodistas. Ustedes como futuros periodistas, yo los trato ya como colegas, ustedes mis colegas, comiencen, saquen su propia radio, organícense 3, 4 y hagan programas informativos, hagan programas culturales. Si a usted le gusta la lectura, comience usted a incentivar la lectura en nuestro país. En Singapur, yo soy fanático de Singapur, de la educación, yo quiero a Singapur, ese país, muchísimo. Soy un embajador gratuito, a honoren de Singapur, porque aprendo cada día de ellos. La educación nos lleva muchísimos años de adelanto, pero yo digo, ¿no? ¿Cómo estos jóvenes de 16 años ya se han convertido en millonarios? Son millonarios así. ¿Y con qué se han convertido? Con la tecnología. Y hace 50 años, ¿qué cosa es Singapur? Singapur era un país pues, totalmente desastroso. Hoy en día han cambiado. ¿Por qué? Porque es un país que tiene disciplina. Y eso ha conllevado que los medios de comunicación crezcan, que los medios de comunicación sean más importantes. Pero ellos, ¿dónde apuestan? No apuestan por los canales o de repente de señal abierta, apuestan por los medios de comunicación del internet. Y en esta pandemia se puede apreciar todavía de que sí cumplen un factor importante todos los medios de comunicación en internet. Por eso que ha crecido bastante hoy en día en el mundo en el mundo entero. Hay muchísimas radios, canales de televisión y periódicos por internet. Entonces, la radio online ha modificado los aspectos, ¿no?, de duración de los programas, ¿no? El mensaje radiofónico, el uso, porque cuando usted hace un programa realmente, por ejemplo, vamos a hacer un programa sobre la pandemia. Hoy en día vamos a hablar sobre el COVID-19. Entonces voy a hacer programas. En una radio normal te dicen que tú puedes hablar de repente 5 minutos, pero en una radio por internet tú puedes hablar 1 hora, 2 horas, puedes aconsejar, o sea, no tienes un límite.
porque los otros medios sí tienes límite, y más aún cuando uno se convierte en concesionario. ¿Y qué cosa es un concesionario? El que compra un espacio en la radio, el que compra un espacio en la radio y solamente lo tengo por 55 minutos, nada más. Pero en internet yo puedo tener un programa de 2 horas, 3 horas, es un programa muy abierto. Hay diferentes tipos de programa hoy en día que se están dando, los mensajes también que se están dando, y acuérdense que nosotros nos enteramos primero a través de las redes sociales que el internet. Por eso que los medios de comunicación en tiempo de pandemia sí han cumplido un factor importante, pero ¿qué? Los medios que han estado íntegramente en las redes sociales con el internet. Perfecto, aquí está. Este es el logo realmente de TAC Radio, ¿no? ¿Y qué cosa es? Esta es una de las primeras radios que nació por internet. En 1993 surgió el internet y fue la primera radio online. Su programación consistió en entrevistas semanales a expertos de la informática, ¿no? Imagínense, en 1993 ya se crea la primera estación de radio, ¿no? Entonces comienza ya a cambiar las cosas. Yo me acuerdo cuando recién llegaba el internet pues aquí al Perú. Efectivamente, a partir del año 96 más o menos, quedé maravillado cuando hubo la primera cabina de radio. Entonces, la primera cabina que fue en Miraflores. Y usted para poder hablar, porque hacía la gente cola para poder mandar un mensaje. En ese tiempo tú tenías el Latin Mail, el correo. Ahora no, ahora tenemos otro tipo de correo, el Latin Mail, no sé si se acuerda. Entonces en el Latin tú mandabas y en tiempo, ¡uy, qué maravilla! Mira, ya no necesitamos el cartero. No, qué maravilla, esa es la tecnología, esos son los medios de comunicación que ha ido aumentando y este es un medio de comunicación tan importante. Vamos con el siguiente recuadro donde vamos a ver a otro medio de comunicación, HK también. Esta es una radio que surgió en el 95 y lógicamente la primera radio que se da en transmisión completa, ¿no? En programas musicales, bandas independientes. Hoy en día, cualquier radio de señal abierta, si no está en el internet, no es radio, porque los jóvenes escuchan realmente el internet. De repente puede haber un apagón, se va la señal de la radio, pero tú estás con el internet y no se corta, no se corta. Entonces, esa es la gran diferencia que tenemos, que el internet es mucho más amplio y se ha demostrado en esta pandemia que sí ha cumplido a cabalidad en nuestro país, en el Ecuador también ha cumplido muchísimo las comunicaciones que se han dado a través de Radio COVID, que fue sensacional. Entonces, la radio no necesita licencia, porque si usted quiere poner una radio por internet y quiere hacer realmente hoy en día que estamos en tiempo de pandemia, yo no necesito licencia, mientras que una radio en señal abierta sí necesito pedirle licencia al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Yo no necesito licencia en el internet para operar, para funcionar, a diferencia de la radio tradicional, que sí requiere para una frecuencia el permiso, para el montaje de las torres, de la antena, los trámites con la radiodifusión, todo eso que se tiene que dar. Por eso que es importante consumir y hacer periodismo con las radios por internet. Estuve hablando con unos amigos hasta hace poco, hace un par de semanas, y yo les decía, uno de nuestros grandes sueños, ojalá que algún día el Perú sea número 1 en radios por internet. ¿Te imaginas tener una radio deportiva que escuches simplemente por internet? ¿Te imaginas escuchar a grandes periodistas que hablen simplemente la cultura? ¿Te imaginas escuchar que nos hablen realmente de nuestras riquezas que tenemos, de nuestros antepasados, hablar de la cultura chimú, mochica, de hablar de nuestros héroes, de nuestro país? Entonces, va a llegar un momento de que por la tendencia que se da hoy en día y el confinamiento que todavía continúa, esto nos va a servir muchísimo y nosotros como periodistas tenemos que analizarlo. De repente esto puede ser un tema para su tesis, para la sustentación de tesis, ¿no? ¿Qué tan importante es la radio online en el Perú? ¿Cumplió o no cumplió a cabalidad las radios, los medios de comunicación en los tiempos de pandemia? Se va a tener que hacer estudios también y de repente puede ser un tema para la licenciatura, para poder sacar su título, puede ser, de repente usted lo puede sustentar ante el jurado, ¿no? Puede ser su tesis. Miren, ya para ir concluyendo, esto significa muchísimo. Yo como comunicador, significa muchísimo realmente. Es más, a lo largo de mi experiencia en los medios de comunicación, yo nunca había visto qué tan importante en tiempos de pandemia iba a servir hoy en día la radio, ¿no? Y los canales que existen
en las redes sociales. El WhatsApp, que funciona enormemente muy bien, el Facebook, y tenemos los canales en YouTube. Entonces todo eso ha contribuido para poder hacer las cosas mucho mejor, ¿no? Entonces ha sido tan importante, por ejemplo, Radio COVID-19 Perú fue muy importante, conjunto con Radio Bomberos, para poder llevar esta voz a todas las personas de los sectores populares. Si no, esta pandemia hubiera sido terrible en el país, pero hubo mucha gente comprometida, comunicadores, que sí apostaron realmente, ¿no? Hicieron estos tipos de programas y ustedes los pueden escuchar. Al final le voy a dejar ya a Fernando, le di el link para que lo puedan compartir y puedan ustedes escuchar la radio, que es 100% todo el día, se escucha solamente lo que es el tema del COVID-19, el tema de prevención, porque esa es la única manera que tenemos que hacer, el tema de la prevención. No se vayan a olvidar hoy en día. Nosotros, quienes habla, actualmente estoy como director de imagen institucional de una de las instituciones tan importantes que quiero, que es el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Nosotros tenemos 27 comandancias, 244 compañías y tenemos en Lima 18.000 efectivos al servicio de la colectividad. Me tocó asumir esta responsabilidad. Cada año nuestra institución ocupa el primer lugar en credibilidad, de aceptación, y eso se trabaja realmente con mucho esfuerzo. Detrás mío trabajan como cerca de 67 jóvenes que son periodistas, tenemos redactores, editores, camarógrafos, tenemos también ahí productores, y todos los chicos estudian comunicación, pero son bomberos, son voluntarios, ¿no? Entonces es muy bonito porque les digo de que ellos manejan toda la información. Yo en estos momentos estoy aquí, pero ellos siguen llevando toda la información de todos los días. Estamos a puertas ya de sacar una radio que va a ser en online, que la estoy terminando de construir las plataformas. Yo soy una persona muy proactiva que apuesta por las radios, por los medios de comunicación. Y en esta época de pandemia hemos apostado sin necesidad de pedirle un proyecto a alguien, lo hemos hecho con nuestros propios recursos, de salvar vidas simplemente, ¿no? Eso es, yo estoy muy comprometido realmente con el voluntariado. Pertenezco, a Dios gracias, a 3 grandes instituciones que las quiero y doy mi vida por ellos. La primera, que es el Defensa Civil, pertenezco al voluntariado, a la Cruz Roja Peruana también, y a los bomberos. Entonces, para mí, llevar toda esta clase de información, hacer toda esta experiencia en la pandemia que hemos tenido, les digo que hemos salvado vidas. Hemos salvado vidas porque donde no iba un médico, nosotros a través del hilo telefónico y a través de la radio virtual se podían salvar muchas vidas en diferentes partes del país. Eso es lo que cumplió su objetivo y lo sigue cumpliendo, y nos seguimos preparando ante cualquier eventualidad que pueda pasar. Por eso que los medios de comunicación en tiempo de pandemia cumplieron una labor importante, sí. Pero ¿quiénes fueron? Los medios alternativos, los medios de señal simplemente del internet. Porque los medios de comunicación de señal abierta no les enseñaron a la población de que tenía que tener un distanciamiento, de que tenía que lavarse las manos continuamente, de que debería existir un lavadero, ¿no?, con agua, porque el COVID-19, ¿cómo muere? Con el jabón y con el agua. Usted puede viajar en un micro y totalmente tiene que estar herméticamente protegido, porque el COVID-19, ¿por dónde ingresa? Por los ojos, nariz y boca. Nada más, por esas 3 fases, ojos, nariz y boca. Pero si yo tengo la mascarilla acá y me la bajo continuamente, me subo y me bajo, por ejemplo, antes de concluir, les pido un minutito nada más, de repente eso, para que les pido por favor, para que ustedes puedan saber, esta mascarilla que está aquí, yo les pido por favor, la mascarilla no se toma de la parte de adentro, porque yo puedo estar contaminado, y usted sabe cuántas horas va a estar fuera usted de su casa. De repente yo voy a estar 3 o 4 horas. Aquí vienen los contagios, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si usted va a estar 4 horas, esa mascarilla usted no la puede manipular. ¿Por qué? Porque la parte de esta mascarilla, cuando usted está en la calle, nosotros le llamamos la zona caliente. ¿Y por qué se le llama la zona caliente? Porque hay muchas personas que han estornudado, que han tosido, que usted en el camino va a encontrar personas que están con la mascarilla aquí abajo, hablando por teléfono, y las gotículas se quedan aquí. Y si esa persona es asintomática, lógicamente que yo ya tengo aquí que este sitio está contaminado de la mascarilla, todo este lado.
Entonces, si yo cojo la mascarilla para subirla y para bajarla, es ahí donde yo contamino mi mano y le voy a pagar al bodeguero y en esos momentos se contamina el señor. Entonces, esta es una cadena que tenemos que tomar, la prevención. ¿Qué cosa nos dice? Distanciamiento, lavado de manos continuamente con agua y jabón, 15 a 20 veces exageradamente por día. Y la mascarilla la utilizamos de esta manera, así. Esta es la manera correcta. Y ya no tengo por qué utilizar la mascarilla ni bajármela. Si yo me bajo la mascarilla aquí, puede haber gotículas en la parte de aquí y las estoy subiendo y me estoy contaminando. Entonces, todo esto, a través de la radio online, se ha podido enseñar a la población. Hemos podido en algunos distritos disminuir bastantes cosas que se hicieron realmente con las autoridades locales. Hemos puesto a disposición. Por eso que los medios de comunicación hoy en día, en tiempos de pandemia, sí se requiere cuanto antes que sigan habiendo. Yo soy una persona que apuesta muchísimo por cada uno de los alumnos que hagan el periodismo desde ya, de las radios virtuales lo pueden hacer. Les cuento una última experiencia. Cuando yo estuve en el Ministerio de Educación en el Augel 3, nosotros teníamos a nuestro cargo 9 distritos, 1000 instituciones educativas, nuestra población 1 millón de alumnos. ¿Y cómo nos comunicábamos? Con una radio que habíamos sacado por internet en el año 97. Entonces, es así cuando uno quiere hacer las cosas y como uno como periodista, uno tiene que darse todo. Yo amo esta profesión, no saben, yo la amo muchísimo, esta profesión, el periodismo. Cada día trato de dejarla bien en alto, cada día, con los programas que yo hago en internet. Tengo programas todos los días que hago de 9 a 10 de la noche, que el programa hoy día no solamente sale por internet, sino toman la señal y sale en señal abierta en provincia. Y cada día trato de hacer las cosas mucho mejor. Y yo les recomiendo a ustedes, hijos míos, con mucho cariño, por favor, ustedes cuando ya sean, ustedes son periodistas, yo les pido por favor la ética. Si usted tiene un medio de comunicación, tenga bastante ética. Simplemente eso nos va a llevar a ser grandes hoy en día y que se recuerden que ustedes son la nueva camada, la nueva hornada, la nueva sangre del periodismo. Y ojalá Dios quiera, que hay un proyecto que se ha presentado ya, lo ha hecho la Federación y el colegio también, sobre el tema que se tiene que derogar una ley, porque hoy en día cualquiera dice, yo soy periodista, ¿no? Sí, pues yo soy periodista, pero ese periodista nunca fue a la universidad. ¿Y por qué se dio? Porque en el año 93 crean una ley que se llamó la Ley Torres y Torres Lara, donde a cualquiera le podía decir que era periodista. Usted de repente estaba en provincia, en el día yo me dedicaba a otras labores, pintaba mi casita, pero al mediodía ¿qué me iba? Me iba a la radio porque había comprado un programa. Y como yo un día fui y le dije, señor alcalde, necesito que usted me dé publicidad. No, pero no tenemos plata, ¿cómo te vamos a dar? Necesito para poder hacer parques, jardines. No me quiere dar, ya, espérese nomás. Entonces, como yo soy periodista. Por eso hay unas personas que gritan, soy periodista, libertad de expresión. No, ¿qué libertad? Eso es un libertinaje total. Y discúlpenme, pero tengo que decirles a ustedes como alumnos, porque ustedes, la ética no tiene precio. No tiene precio. Algún día ustedes investigarán la cantidad de periodistas que hemos tenido que prácticamente nos han dejado mal. Y eso no es el periodismo. Y yo esta carrera la amo. Doy mi vida por esta carrera. Todos los días. Antes de poder lanzar una información tengo que cruzarla 4 o 5 veces. Porque esa es la misión del periodista. Es la misión que yo estoy en un medio de comunicación que represento. Y no necesito estar en un canal de señal abierta o un canal prestigioso, porque yo tengo una línea periodística a favor de la verdad. No puedo que me digan, una vez me dijeron a mí, no voy a decir el medio, y les pido por favor ni me pregunten eso. Yo era reportero de un medio de comunicación y un día voy contento y hago todo un trabajo de investigación. 15 días investigando, 15 días. Y cuando encontré que había actos de corrupción, yo dije, esta es la pepa, esta es mi noticia, aquí me voy con todo. Me mandaron a llamar de la alta dirección del canal y me dijeron, ¿sabes qué? Esto de aquí no va a salir, porque el señor que está haciendo es mi amigo. Ese día yo dije, muchas gracias, me voy y estaré en otro sitio. Entonces aprendí las cosas, ¿no? Y ahora yo agradezco mucho a Dios y agradezco a los que inventaron esta tecnología que es el internet. Esto es una maravilla.
¿Y saben por qué les digo a cada uno de ustedes? Hagan periodismo ya por internet, con ética, con principios y valores. Eduquen realmente a las nuevas generaciones. Y por último, para terminar, faltan 5 meses y 3 semanas para las elecciones presidenciales y congresales. ¿Y dónde cree que van a ser los candidatos a su campaña? ¿En señal abierta? ¿Van a ser en mítines? Está prohibido. ¿Dónde necesitan? El internet. Necesitan programas en internet. Ahorita están tratando de ver quiénes son los, así como existen líderes de opinión, que existe hoy en día líderes de opinión en internet, existe un grupo de líderes de periodistas de opinión que realmente hablan con ética y con valores. Por eso que hoy en día esta carrera, y también la doctora Maribel, trata de poderla hacer mucho más grande a través de las enseñanzas. ¿Y saben por qué? Porque hoy en día nuestra carrera, por malos periodistas, está muy desprestigiada. Usted va a cubrir una información y le gritan de todo, ¿no? Nos dicen de todo, y eso es lo que no queremos. Por eso que los medios de comunicación en tiempos de pandemia ha cumplido un factor importante, y yo les digo particularmente, yo lo he vivido en carne propia. Hemos dado información al Ecuador, hemos compartido cosas para salvar vidas con el Ecuador, y no queremos reconocimientos. El mejor reconocimiento, ¿saben cuál es? Es salvar una vida, que eso no tiene precio. No la conocemos a la persona, pero se salvaron vidas. Ahora, nosotros como comunicadores, como futuros periodistas, tenemos que prepararnos para poder estar prevenidos ante cualquier eventualidad. Se habla de una segunda ola. Los medios de comunicación en tiempo de pandemia ¿cumplirán su labor en estos momentos? Yo digo que sí, porque hay muchísimas radios en internet que sí están cumpliendo a cabalidad las cosas. Bueno, quiero decirles muchísimas gracias, no sé, le pido 1000 disculpas si me he pasado por el tiempo, y de repente si por ahí hay alguna pregunta que quieran hacer los alumnos, solamente una de repente nada más. Muchas gracias. Ya que nos han comentado en esta ocasión, señor Martín, respecto a la nueva tecnología, el internet, el boom del internet, la misma coyuntura que nos ha permitido en este caso abrir un espacio más en las redes sociales y también la radio digital. ¿Qué recomendaciones nos podría brindar usted para poder incursionar en la creación de una radio online? Bueno, yo les digo a todos ustedes que hagan radio. La radio online es la nueva alternativa. Es más, usted en estos momentos están perdiendo, todos los 128 participantes que están aquí, están perdiendo dinero. Están perdiendo mucho dinero, porque la radio online ocupa un factor importante. Les cuento algo muy, muy simple. En el año 2004, cuando se crea por primera vez la Teleferia, el primer programa de ventas por televisión, lo hacemos con un grupo de amigos de mi ex casa universitaria. Entonces lo hicimos y llevamos estos programas. Mucha gente decía, no, eso no va a prosperar, no va a dar. Pero hoy en día, la Teleferia cumplió un papel importante, pero sin embargo, hoy en día, en la actualidad, todos los productos se venden por internet, toditos, y se venden mucho más barato. Entonces, tú quieres hacer delivery, lo haces por internet también, porque tú agarras, envías, lo haces por WhatsApp, lo haces realmente por las herramientas que tienes. Entonces, yo les recomiendo que hagan radio. Si les gusta la televisión, hagan ustedes programas televisivos, júntense, hagan su propio canal. Todo esto es fácil. Inclusive los streaming hay gratis, streaming hoy en día en internet, y puedes tener una radio, no es nada del otro mundo. Entonces, comience, lo único que tenemos que tener es voluntad de hacer las cosas. Me voy a sentir contento cuando me digan, ya tengo mi propia radio, ¿no? Entonces, ahí estamos creciendo cada vez más y vamos a crecer, porque esto, yo creo que dentro de 10 años se va a tener que regularizar las radios. Imagínate que en Chile tiene un alto porcentaje de radio por internet, igual que Brasil, bastante. Aquí en el Perú todavía recién estamos comenzando. Entonces, todo esto se puede dar y hacer las cosas mucho mejor cuando tenemos voluntad y hacer las cosas. Yo les recomiendo, hagan radio, saquen su propia radio por internet, que si tienen un sueño, una ilusión, no se queden en sueño, háganlo realidad, y tienen todas las herramientas para hacerlo. No hay excusa, no, que me va a costar muy caro, no, el internet lo tienen todos en casa, ya está pagado porque el papá lo está pagando, ¿no? Entonces, hagan saquen ustedes su streaming, y simplemente el señor Tamayo, por ejemplo, el señor Núñez, le gustan los libros, todo. A mí me gustaría que narre los libros, que hable de repente varios libros importantes, de Vargas Llosa, de repente de Ricardo Palma, ¿no? De fin, que nos hable
un montón, que nos cuente qué tan importante es. Todo es importante en la cultura hoy en día que se requiere. Muy interesante. Me imagino que no todos aquí en la sala sabían esa información. Llegó el momento cultural de la tarde, chicos. Muy interesante. Muchas gracias a ustedes.